nueva cuenta, Leonor Delgadillo, ahora viendo el tema de las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cómo resultan estos recursos importantes para nosotros, sobre todo cuando estamos estudiando y tenemos el beneficio de llegar a estudiar una licenciatura, tener estudios de educación superior? Y bueno, ese tipo de tecnologías resultan innovadoras y resultan también un cuanto disruptivas si no sabemos estar eh, utilizando adecuadamente nuestro tiempo. Y son innovadoras porque nos ayudan a elaborar mejores contenidos de nuestras tareas, de nuestros proyectos, de nuestras investigaciones. Y las TIC entonces permiten que nosotros solucionemos tecnológicamente algunas cuestiones por cuestión de tiempo, por cuestión de orden, por cuestión de procesamiento de la información y también de la comunicación con otras personas. He ahí el papel de las redes sociales que son tan importantes. Estando en la internet justamente encontré un documento que habla sobre estas tecnologías de DocuSign y ahí encontramos una clasificación de las TIC junto con estos otros elementos que ya les describí. Y en esta clasificación tenemos el uso de las redes. Existen diferentes tipos de redes. Tenemos la red de telefonía fija y bueno, son esos teléfonos que antes se ocupaban en casa, que incluso comenzaron con discos. Se tiene ahora ese tipo de teléfonos en casa, pero ya encontramos diferentes versiones mucho más modernas y mucho más elaboradas que aquellas que eran con el disco y entonces uno metía el dedo, el índice y luego se desplazaba de regreso ese mismo disco hasta llegar al número que le correspondía de acuerdo al agujerito que nosotros estamos arrastrando, ¿no? Está también la red de telefonía móvil, que esa es la red que nosotros ocupamos con nuestros celulares y que básicamente son las que están dominando el mercado comercial de consumo de la telefonía, de las telecomunicaciones. Después tenemos la red de banda ancha que permite la transmisión de información prácticamente de forma inmediata. Están las redes en el hogar, que son las redes que nosotros conocemos como Wi-Fi, cuando llegamos a casa y ahí tenemos el pago de servicio y entonces nos conectamos a la red de nuestro domicilio y que incluso le podemos poner candado para que únicamente sean ocupadas por los miembros de la familia. Están las redes de televisión, ahí encontramos distintas subcategorías. Está la televisión satelital, la televisión por cable, la televisión terrestre y está el Internet. Luego tenemos terminales que son estos dispositivos con los que nosotros podemos acceder a la información y a la comunicación. Están las computadoras, por ejemplo, ya hay distintos tipos de computadoras, están las computadoras de escritorio, están las computadoras portátiles, hay los iPad, por ejemplo. Luego están los teléfonos inteligentes, que de ellos ya hablé. Están las Smart TV, que son estas televisiones, se dice que son inteligentes, porque combinan lo que son algunos aspectos de la televisión tradicional con la Internet. Entonces podemos acceder a distintos contenidos de manera muy fácil y también muy rápida. Están las consolas de juego, el PlayStation, por ejemplo, que uno de los juegos más novedosos en su tiempo. Está la Internet de las cosas, que son básicamente la integración de una red de objetos físicos con sensores
y bueno, para que nosotros podamos transferir datos en redes inalámbricas sin la necesidad de que haya intervención humana. ¿Cuáles son los servicios de las TIC, de estas tecnologías de la información y de la comunicación? El correo electrónico, que es un recurso muy útil, sobre todo para las organizaciones, ya sean del sector público, del sector privado y, por supuesto, en las escuelas, el correo electrónico. Están los motores de búsqueda, los servicios en la nube, donde podemos almacenar alguna información, el streaming, la banca en línea, que también ofrece pues varios servicios, y están las redes sociales. ¿Cuáles son las características de las TIC? Es decir, ¿qué aportan a nuestra vida, a distintas áreas de la vida humana? Y bueno, lo que nosotros podemos encontrar es que las TIC permiten la interconexión y la integración a varias tecnologías. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un quirófano, el hecho de que se puedan hacer algunos estudios con la tecnología de punta y entonces ya se pueden hacer análisis clínicos mucho más precisos, más finos con este tipo de recursos. E incluso podemos tener una pantalla que está ilustrando en tiempo real cómo se va dando ese estudio en ese momento. Está la estimulación de la interactividad, que esto permite el que los mismos usuarios de cierto servicio de comunicación compartan información por medio de estos dispositivos, ¿no? Las mismas TIC se van adaptando a las personas y al mercado de acuerdo a sus propias dinámicas. Las TIC tienen una gran velocidad y una gran capacidad de procesamiento de la información. Ya están presentes prácticamente en muchas de las dimensiones humanas, en la parte económica, en la parte cultural, en la parte educativa, en la parte científica, en la parte industrial, en la parte financiera. Y bueno, pues es hoy por hoy la luz, la energía eléctrica, pues resulta un insumo indispensable para que podamos hacer uso de las TIC. Y estas tecnologías tienen una evolución pues muy acelerada, tienen un gran desarrollo. Realmente es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando vemos un crecimiento muy importante, impactante, muy acelerado. Las TIC podemos decir que gracias a la capacidad que tienen de interconectarnos, nos ayudaron durante la pandemia. Jugaron un papel muy importante porque se podía mantener contacto entre las familias por medio de los celulares, haciendo videollamadas y estar en esa sincronía de contacto con nuestros seres queridos y también realizando las actividades de trabajo por medio de este esquema del home office, el trabajo en casa. Entonces, lo que vemos es que con las TIC se aceleran muchos procesos, se economiza en recursos, ya no se utiliza el papel, que es algo pues importante, y las mismas tareas que se llevan a cabo en las instituciones, pues también se hacen de manera mucho más rápida. Nosotros podemos ver cómo en mensajería, por ejemplo aquí en México, utilizamos mucho el WhatsApp, nos ayuda bastante para poder estar en contacto de manera personalizada o bien de manera colectiva, armando grupos de trabajo. Y esto pues les otorga esta característica de gran dinamismo, porque lo que vemos es que prácticamente podemos estar conectados pues todo el tiempo.
Como vemos, el hecho de que podamos nosotros hacer uso de las TIC, pues nos ayuda bastante a que podamos investigar, ver algunas fuentes de estudio cuando estamos en la escuela y tenemos la necesidad de desarrollar algunos proyectos, de estudiar cierta información, de estructurar bases de datos. Nos ayuda porque las mismas TIC tienen una gran capacidad de manejar grandes volúmenes de información, hasta llegar a lo que se conoce como el Big Data, que son datos que se desprenden del manejo de las mismas TIC. Entonces, es importante, ya para cerrar este video, que tengamos una claridad de la información que nosotros vamos a consumir, porque este tipo de tecnología tienen un uso muy favorable para nuestras actividades como estudiantes, como trabajadores, pero también hay personas que utilizan las mismas tecnologías para llevar a cabo otro tipo de actividades ilícitas, para llevar a cabo interconexiones delictuosas, para pues hacer todo un banco de información con lo que se conoce con el Internet profundo, el Internet, yo me atrevería a decir negro, donde se comercializan cosas que uno ni siquiera podría llegar a sospechar que el ser humano llegase a ese punto de actividades delincuenciales. Entonces, es en ese sentido donde nosotros necesitamos asistir a las personas de edad más pequeña, a los adolescentes, para que estén muy al tanto de cómo administrarse con este recurso, para que no sean presa de grupos delincuenciales, para que sepan manejar la privacidad de sus datos, de que sepan cómo tomar medidas de autoprotección y también que sepan distinguir los contenidos constructivos, los contenidos favorables a aquellos otros contenidos que nos llevan a consumo de información pues tóxica, dañina para su desarrollo, para su conocimiento y para pues tomar información adecuada que no sea dañina a su propio pensamiento y capacidad de decisión. Le dejamos hasta aquí. Muchas gracias por acompañarme. Yo espero que toda esta información de las TIC, que es algo muy, muy básico, muy modesto, pues nos pueda llevar a una reflexión de las ventajas que nosotros podemos obtener de su uso y de los elementos de cuidado, de alerta que necesitamos tener presente para evitar ser presa de fraudes, evitar que algunos de nuestros familiares sean sorprendidos y vayan a estar en condiciones de riesgo que ponga de manera comprometida hasta su propia integridad. Nos vemos hasta la próxima. Repito mi nombre, Leonor Delgadillo, a sus órdenes. Y muchas gracias. Compartan este contenido si ven que es útil, divúlguenlo y quedo a sus órdenes. Hasta la próxima.